Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a dar inicio con una actividad de lo que es la unidad didáctica topografía agrícola. Vamos a hablar acerca de un poco de las generalidades de la topografía, ¿sí? Vamos a decir que la topografía es una ciencia que se va a encargar de medir extensiones de tierra, tomando los datos para su representación gráfica en un plano a escala, y se va a representar, jóvenes, las formas y los accidentes que posee esta extensión de tierra. También vamos a decir que la topografía nos va a permitir determinar tanto distancias horizontales y verticales entre dos puntos y entre objetos que se encuentran sobre la superficie terrestre. Entonces, también nos va a permitir, jóvenes, la medición de ángulos y establecer puntos por medio de ángulos, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender durante la unidad didáctica. Y al mismo tiempo también vamos a aprender a corregir distancias previamente determinadas. Entonces, dicho esto, jóvenes, vamos a definir de manera general a la topografía como el conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de puntos y posteriormente representarlos en un plano. ¿Ya? Entonces, a este proceso le vamos a llamar como levantamiento. Entonces, vamos a ver qué tipos de levantamientos existe según lo antes ya definido. Y tenemos por un lado levantamientos topográficos, los cuales son aquellos que por abarcar superficies reducidas pueden hacerse despreciando la curvatura terrestre sin error apreciable, ¿no? Entonces, esto está enfocado en que la Tierra no es totalmente circular, ¿no? Sino que tiene sus depreciaciones, ya que es un geoide. Entonces, eso es lo que hay que entender por un lado la topografía. Y por otro lado, los levantamientos geodésicos son aquellos que se realizan en grandes extensiones de terreno, por lo que sí es necesario considerar la curvatura de la Tierra. De lo contrario, estaríamos entrando en un error y esto pues va a traer levantamientos poco adecuados con mucho error apreciable. Entonces, el proceso de levantamiento, jóvenes, ya sea topográfico o geodésico, incluye dos etapas, ¿no? Uno que es la etapa de campo, en las cuales se realizan las actividades de recojo de información, ¿no? Mediante los diversos tipos de instrumentos topográficos que existen, como GPS, estaciones totales, teodolitos, niveles de ingeniero, etcétera, y algunos otros instrumentos tradicionales que se utilizan en la agricultura. Y por otro lado tenemos la etapa de gabinete, ¿no? La etapa de gabinete, que es una etapa ya culminado el proceso de levantamiento o recojo de información en campo. Lo que continúa pues es el procesamiento de la información como tal, ¿no? Para esto, hoy en día se hace uso de diversos programas, ¿no?, que me permiten procesar información mediante el computador. Ahora, entonces, vamos a nosotros a definir y vamos a trabajar durante la unidad didáctica con la topografía, ¿no? Como dijimos, esta opera en superficies pequeñas, no teniendo en cuenta la verdadera forma de la Tierra, ¿no?, que es el esferoide, sino considerando la superficie terrestre como si todo fuera un plano horizontal. Entonces, por eso es que si esto lo replicamos a grandes extensiones, como no se considera la curvatura terrestre, el error va a ser muy considerable, ¿sí? Va a haber mucho error. Entonces, ahora, en la importancia de la topografía, ¿sí? Existe la importancia de la topografía en diversos tipos de áreas de la rama, ¿no? En el campo de la topografía agrícola, jóvenes, se hace importante el recojo de información mediante un levantamiento topográfico. Tenemos que tener las siguientes actividades, ¿no? Uno, por ejemplo, en las obras de riego, por ejemplo, para el trazo de curvas de nivel, ¿no? Para permitir de repente el trazo de las diferentes obras y estructuras, lo que tiene que ver con las obras de riego, por ejemplo, riegos en contorno, el trazo de canales de conducción de agua,
el trazo de líneas de riego, como por ejemplo líneas de riego por goteo, ¿no? Siguiendo lo que es una curva de nivel, ¿verdad? También, por ejemplo, es importante el uso de la topografía en la agricultura, en lo que son las obras de conservación de suelos. Esto para evitar problemas como la erosión, jóvenes, y la pérdida de suelo, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos utilizar la topografía para realizar terrazas de absorción y de drenaje, para realizar canales de desviación, para realizar acequias de ladera y para las siembras en contorno, ¿no? Que nosotros ya sabemos que las siembras de contorno es el trazo de cultivos siguiendo las curvas de nivel trazadas, ¿no? Con esto podemos, por ejemplo, reducir la velocidad del agua por escorrentía superficial, que es uno de los principales problemas de pérdida de fertilidad de los suelos, porque se pierde la fertilidad del suelo o la capa superficial del suelo por arrastre de la lluvia, el agua de lluvia o escorrentía superficial, que muchas veces es bastante considerable, ¿no? Otra, jóvenes, es la determinación de volúmenes para calcular, por ejemplo, caudales de agua en canales, en quebradas, para la construcción de presas, ¿verdad? Reservorios, para calcular el volumen que tiene un reservorio, por ejemplo, y determinar en base a eso el riego, ¿no? También para la construcción de vías, por ejemplo, la construcción de vías de acceso para los campos de siembra, ¿no? Que facilitan varias labores en lo que es la extracción de las cosechas. Entonces, ¿en qué parte se divide la topografía, jóvenes, dicho esto? Uno es la planimetría, que estudia los instrumentos y métodos para proyectar sobre una superficie, pero en forma horizontal, jóvenes. Entonces, la planimetría se encarga de representar los accidentes terrestres, pero de forma horizontal. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite calcular superficies, división de terrenos en parcelas, construcción de planos de terrenos, pero todos en un medio horizontal. Por otro lado, jóvenes, tenemos la altimetría, la cual sí considera lo que es la altitud, ¿no?, de los diversos puntos en la superficie terrestre. Entonces, en este caso, toma una línea de referencia que es el nivel con respecto al mar, ¿no? Nos va a servir, por ejemplo, para realizar el cálculo de cotas, que es para altitudes, y también para hacer plano de perfil de niveles, ¿no?